doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Ya ha pasado el segundo día del Salón del Cómic de Barcelona 2018 y, tal y como hicimos ayer, hoy vamos a intentar dar una pequeña crónica de lo que ha sido nuestro segundo día en el Salón del Cómic de Barcelona. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Volvemos a la carga, otra vez en caliente, al final del día, recién cenados, como quien dice, para recopilar lo antes posible las sensaciones de este segundo día. Sí, lo cierto es que además me parece que es una buena iniciativa hacerlo cuanto antes, porque los días están siendo, el de ayer ya fue atareado y lleno de cosas y de exposiciones y de sensaciones y tal. El de hoy también. Sí, mañana promete que ya veremos cuándo comemos, pero bueno. Para empezar, ayer hacíamos el comentario de que nos habíamos dejado alguna pequeña parte, o al menos una parte de la zona, digamos, de stands y sin visitar porque no nos había dado tiempo. Nos habían cerrado, entre comillas, en la cara el salón mientras estábamos, bueno, pues todavía visitando una parte. Hoy a primera hora, cuando hemos llegado, hemos dicho, bueno, venga, va. Vamos a acercarnos, que tampoco nos faltaba tanto. Sí que nos faltaba. Pues nos faltaba todavía un trecho lo suficientemente grande como para que no hayamos acabado de verlo. Antes del siguiente compromiso que eso tenemos, es. Del cual ya hablaremos cuando lleguemos a eso. Pero sí, hablábamos ayer un poquito de cuánto espacio, esos pequeños huecos que se agradecerán en los días con más gente. Y sí, ya se está empezando, ya viernes ya se está empezando a notar que esos espacios extras se agradecen. Aunque hoy la verdad es que hemos estado, entre comillas, menos movidos. No ha sido por falta de cosas precisamente, pero bueno, se ha producido de manera muy conveniente y el ambiente era genial a primera hora. Sí. Y luego ha resultado que todo aquello que comentábamos ayer de que posiblemente cuando llegase la hora de las mesas redondas y las conferencias, que las salas y auditorios estuvieran apartados, iba a ser un acierto. Y hoy, vamos, lo hemos comprobado de manera clara y cristalina. Sí, hombre, a ver, para empezar, ya no estamos hablando como en años anteriores. Como no estuvimos el año pasado, no sabemos si ya el año pasado empezaron a hacerlo o no, pero bueno, en nuestra última experiencia de hace 2 años era que había zonas de charlas y presentaciones en las esquinas, digamos, de los pabellones grandes y principales por donde la gente, hombre, pues pasaba cerca y estaba por allí. Y te llega el ruido de lo que es el evento en sí, es un evento animado y pues bueno. En cambio, pues este año y lo que hemos visto hoy es que pues tenemos salas en un piso distinto, en una zona distinta, con sus puertas, su insonorización, una maravilla. Y la verdad es que en ese sentido yo no le achaco nada, o sea, me parece que están ubicados perfectamente, son salas además muy grandes, quiero decir que uno entra y tiene una cierta sensación de ¡ay! Una sala pequeñita así, de estar recogidita, pero empiezas a mirar las sillas que hay, empiezas a contar, empiezas a ver el tamaño que tiene hacia atrás la sala, digamos, y dices tú, bueno, aquí cabe muchísima gente. O sea que tampoco es un asunto de decir, bueno, nos han movido a un sitio pequeñito que... Digo, no, está mejor porque está insonorizado y está apartado y realmente... Quizás lo único malo que tiene es que no vas a acabar en esas salas por error. O está como... De manera casual. Sí, pues antes sí. Igual estabas dando una vuelta por los que de repente decías, anda, pero si están dando una charla o reconocías igual a alguno de los autores, anda, pues no sabía que... Pues igual te quedabas. Lo bueno ahora es que pese a esa dificultad, pues claro, no puedes tener una sala apartada y que al mismo tiempo no lo esté. Pero está muy bien señalizado, están los programas según entras, tienes el programa de mano, que es uno de los mejores que he visto hasta ahora en cuanto a mapas y demás. Delante de cada auditorio tienes el horario con los invitados, las actividades. Yo desde luego lo veo muy claro, sí, no puedes caer accidentalmente, pero bueno, es inevitable al final. Total, que evidentemente nosotros tampoco hemos caído accidentalmente en las cosas.
No, porque sea algo que nos gusta tanto como las exposiciones, si no más realmente, aunque ella depende, como siempre, de la exposición y de la charla, son los encuentros con profesionales, editores, autores, etcétera. Sí, a ver, para mí es la sal y la pimienta de un salón del cómic. Las expos y las charlas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el ambientillo de los stands y tal, pues está muy bien, si tienes mucho y hay movimiento de gente y es súper atractivo y a mí me resulta muy agradable pasearme y mirar y toquetear y abrir un libro y tal y cual, pero tampoco difiere tanto de pues ir a una librería especializada y pues toquetear y mirar y tal y cual, más allá de el ambiente que tiene. Es celebratorio, yo lo entiendo como algo celebratorio, que hay un montón de gente allí. Sobre todo mañana sábado nos espera un montón de gente allí, mucho movimiento, cada uno con distintos intereses, más cercanos o más lejanos, pero de alguna manera conectados con el mundillo, y es una celebración de pues un amor distinto por un medio, y oye, que cada uno va a lo suyo, y eso me gusta, eso de los stands y que haya movimiento me gusta. Evidentemente a nadie le gusta andar agobiado, pero que haya algo de salsa, sí. No me importa andar un poco despacio porque hay algo de aglomeración, con tal de que el evento se sienta vivo de esa manera, porque es lo que va, no lo que busco, pero lo que me llama la atención o lo que me interesa de esas situaciones. De todas formas, como decimos, teníamos entre comillas un poco como el reloj entre ceja y ceja para no llegar tarde a la que era la primera mesa redonda a la que hemos acudido hoy, que ha sido como presentar un cómic a una editorial con ediciones La Cúpula y con Fandogamia, donde, bueno, pues efectivamente de lo que se ha hablado. El título lo dice todo. Es de eso. Y ha sido una de esas charlas que hacen referencia a una parte del proceso del que pues igual no se habla muy a menudo, que es, oiga, pues si usted quiere publicar y quiere publicar con una editorial, pues necesitará saber cómo acercarse a la editorial o cómo interactuar o qué es quizá el modo de presentar una idea a una editorial. Sí, ha sido la primera charla de la mañana, no teníamos claro si acudir o no, porque claro, aquello de que pues no somos, entre comillas, parte interesada, sí, pero no parte directamente interesada, no. Sí, no estamos persiguiendo publicar no somos un TVO, no ni somos autores en ciernes, con lo cual no teníamos ese interés profesional desde ese ángulo, desde ese punto de vista, vaya. Pero cuanto más lo pensamos, más atractivo nos parecía la idea de ver ese punto de vista y ver cómo un par de editoriales bien conocidas daban ese tipo de consejos, o sea, se aproximaban a la idea y divulgaban la idea. Para colmo, además, la charla ha tenido una estructura curiosísima, donde pues tenías a alguien llevándola, evidentemente, pero no había al final un turno de preguntas. Las preguntas se sucedían a lo largo de la charla por parte del público mientras surgían los temas. Cuando era más o menos oportuno, la gente preguntaba las cosas, y en ese aspecto ha sido de una agilidad terrible. Sí, la verdad es que ha estado muy bien, porque además lo han dejado también bien claro desde el principio, ¿no? Es como, bueno, ya cuando alguno de los de la editorial ya ha dicho, bueno, oye, pero aquí de la gente que hay alguien interesado en esto de presentar algún proyecto, o entre comillas estáis todos aquí para hacer bulto, ¿no? Como diciendo, realmente tenemos aquí al público más directamente interesado, y lo había. Y no se han cortado a la hora de hacer algunas preguntas, sí, de tipo muy práctico, incluso a veces ese tipo de preguntas que puedes pensar, uy, ¿qué pregunta? ¿Cómo puede preguntar esto? Si parece súper evidente, pero luego te pones a pensar y dices tú, no tanto. No tanto, sobre todo por la respuesta que recibes, sí. Es curioso, porque de alguna manera, por un lado, la mayoría de los asistentes a la charla eran interesados directos, para, entre comillas, hacer bulto estábamos pocos en ese respecto, con lo cual ha funcionado porcentualmente, no era simplemente un montón de curiosos, era gente que estaba directamente interesada en el asunto. Y luego, por el otro lado, se ha presentado ya desde el principio con una honestidad y con cierta, aunque luego fuera todo muy veraz y muy claro, con cierta informalidad, que le ha quitado hierro al asunto, que es algo también sobre lo que se ha incidido después,
que venía muy bien para de alguna manera cortar la distancia entre editor y futuro autor. Y eso ha venido muy bien porque es uno de los temas que se ha tocado durante la charla, el no ir con miedo, que realmente ya el propio tono desde el principio lo ha dejado claro. Incluso el editor de Fandogamia ya ha dicho que bueno, pues hay otras alternativas como pues la autoedición y demás, pero si venís a una editorial es por asuntos concretos, con lo cual pues lo vamos a abordar desde ese punto de vista. O sea, no se ha hecho el loco como editorial o nada, no, la aproximación ha sido súper honesta y súper directa. Sí, en ese sentido no han engañado, digamos, a nadie, igual que tampoco han engañado diciendo, bueno, pues somos la cúpula, somos Fandogamia, no somos un monstruo editorial gigantesco con una maquinaria de decenas de personas que tal y cual, con un montón de filtros, no, o sea, como decían, no, si mandáis un correo electrónico a medios o a prensa o a, no sé, información, somos nosotros, quiero decir, estamos, el que lee ese correo electrónico o los que leen ese correo somos nosotros. Y ha estado bien también porque hasta cierto punto también han intentado hacer conscientes a todos los presentes del hecho de que, hombre, la creación de un cómic es una parte que tiene evidentemente un gran componente autoral, de creación, artístico, si quieres, etcétera, etcétera, pero, amigo, quiero decir, ha venido una editorial y en la editorial lo que nos interesa también es que tu libro funcione, que funcione bien, pero tiene que funcionar, entonces tiene que vender. Sí, el editor está ahí para ofrecer consejos, no es que no quiera que tu obra no funcione, precisamente es todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista ha sido interesante porque una vez más ha dejado en evidencia el papel importante del editor. Da igual que sea una editorial grande, una editorial pequeña, un editor en jefe, un editor ejecutivo, quiero decir, los papeles siguen siendo los mismos, que es estar ahí para hacer el mejor TVO posible al final, si la labor es evidentemente honesta. Y en este caso, pues, eso ha rebosado durante toda la charla. Sí, lo cierto es que al final, claro, a ver, cada uno pues habrá llevado un poco como su composición del lugar, dependiendo de pues lo que hace o lo que quiere, lo que le interesaba también un poco de la charla o en qué punto está, si es un autor que está buscando publicarse o que está en ciernes o lo que sea, pues habrá podido sacar diferentes lecturas o cosas interesantes. Pero en general, la idea en general del asunto venía a ser algo así como, bueno, pues una editorial está formada por una serie de personas que principalmente lo que tienen es su conocimiento del mercado y su conocimiento de, entre comillas, cómo se monta un TVO, cómo se hace un TVO, cómo se hace una obra para ofrecer ese consejo, quizá un poco más formal o incluso a veces de temas o de momentos, ¿no? Porque sí, hacían también bastante incidencia en que, hombre, pues es que pues te puede pasar que igual no sea el momento en el que el mercado o los lectores o lo que sea estén pidiendo este tipo de historias, que no tiene nada que ver con cómo sea la historia, sino que pues igual ahora no parece el momento. Sí, conocimiento del medio en general, conocimiento del mercado, conocimiento de los procesos de producción, de los matices de la publicación, de publicidad y marketing. Y aunque hablemos en algunas ocasiones en generalidades sobre la charla, la verdad es que ha habido momentos muy concretos cuando han surgido preguntas de pues cómo se envía una propuesta, cuál es el primer, entre comillas, contacto que se hace y qué es lo más recomendable, y han optado pues eso, por la falta de miedo, la brevedad, la claridad en la idea, el mostrar trabajo hecho, dibujos, ya, o sea, una historia contada de manera narrativamente visual, etcétera, 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 y la idea, y quién está detrás de esa idea. Sí, a ver, al final era como eso, pues hombre, pues como qué es lo que se hace, que si quieres que presentarle un proyecto a un editor, pues le presentas un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Pues básicamente, nada, una breve sinopsis de la obra, algunas páginas. No 40 folios. Eso es, sino una breve sinopsis, unas páginas, cuanto más terminadas, quizá, un poco... Sí. Pues mejor, terminadas, para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es el aspecto visual y un poco la narrativa que crees que va acorde con ese tema, y pues después un poco de información de, bueno, pues de dónde vienes y a dónde vas y quién eres.
¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de esto? Y después, evidentemente, había un poco de diferencia, como es natural, entre qué es lo que buscan y qué es lo que... No tanto qué es lo que valoran, sino qué es lo que buscan, quizá cada una de las editoriales, ¿no? De acuerdo a su línea editorial. Sí, en este caso tenemos la aproximación personal de, por un lado, la cúpula y por otro lado, Fandogamia. Claro, evidentemente esos criterios serán distintos en Planeta, o en Panini, o en Norma, etcétera, 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 etcétera. Cada editorial tiene su personalidad, por decirlo de alguna manera, más fija, menos fija, más versátil, menos versátil. Pero bueno, en general eran consejos sólidos de cómo funcionar. Sí, hombre, a ver, había un par de cosas que han salido recurrentemente que a mí me han parecido, quiero decir, de estas cosas que dices tú, vale, bien, fundamental. Uno, hay épocas del año en las que todos los editores van como locos porque están de salones, de presentaciones, de eventos, de lo que sea, que pues si nos mandas un proyecto vamos a tardar 2 meses en mirarlo, es decir, intenta evitar estas épocas del año, y después la necesidad de que el autor haga un poquito sus deberes, es decir, hombre, entérate un poquito qué tipo de obra publica cada una de las editoriales, porque es que vamos muy justos de tiempo. Y dónde encaja mejor lo que quieres hacer. Exacto, y pues... Para ahorrarle tiempo a todo el mundo. Claro, pues como pues no pasa nada. Es decir, si no tiene nada que ver con lo bueno o mala que pueda ser la propuesta, sino tiene que ver con el hecho de que es que nosotros no publicamos este tipo de historias así, con este enfoque. Quiero decir, que después han dejado bastante bien claro decir, no, al final una historia la puedes contar de 1000 maneras distintas. Es decir, podríamos coger la misma idea tuya, que tal y como nos has presentado en el proyecto no tiene cabida o no la vemos en nuestra editorial, y si le hiciésemos los cambios necesarios, de repente sí. Claro, depende de la idea, depende de la versatilidad, lo flexible que sea el autor, si encaja con el editor. Claro, pero si ya vas a tenerlo, es decir, el proyecto ya tiene que tener una identidad propia para el proyecto y de entrada no encaja, pues hombre, ha dicho, a veces puedes hacer un poquito de adecuación del proyecto a quien se lo estás enviando. Claro, eso es relativamente sencillo, o es más sencillo hacerlo con el texto, con la sinopsis, con el tratamiento quizá que quieres darle. No es tan fácil hacerlo con las páginas. Claro. Acabadas, porque claro, quiero decir, es que... Salvo que curres, vamos, como un cabrón y le des realmente muchos cambios y que tu idea sea así de flexible, realmente no es. Eso es. Pero no, la verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante y bueno, pues quiero decir, también hablaba un poquito pues de pues cómo funciona un poco los entresijos, ¿no? Las cajoneras y tal, donde dejas, las entrevistas cara a cara, el correo electrónico, incluso pues a ratos también la importancia o no que le pueden dar cada editorial o cada staff de cada una de las empresas a, yo que sé, que seas un poco activo, que pidas mucho feedback, que no, que yo que sé, que tengas unas redes sociales todo locas. Sí, la comunicación con los editores, la capacidad de trabajar en equipo. No sé, ahí han salido muchas cosas. Quiero decir, ha sido una hora de un continuo toma y daca de, oye, ¿y de este asunto qué hay? ¿Y si quiero enviar esto qué? ¿Y si quiero saber esto otro cómo? Y al final... pues lo básico era como uno, quiero decir, los editores somos personas también, quiero decir, no estamos ahí sentados en el Monte Olimpo y vamos diciendo tú sí y tú no, como no, o sea, es decir, pues... Ha estado muy muy bien, quiero decir, nosotros no estábamos directamente implicados en el asunto y estábamos muy 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 atentos por una charla fantástica y he visto a mucha gente, a muchos de los autores tomando nota, haciendo apuntes, volviendo a sus notas para realizar las preguntas. Sí, eso te iba a decir, me ha llamado la atención la para gente bien. Estaba muy muy aplicada, muy metida. Me ha parecido muy muy bonito. Sí. De decir, no, o sea, correctísimo. Una iniciativa genial, realmente. Estaría bien, pues, contar con un espacio mayor, más editoriales y más tiempo. Sí. Para poder hacerlo. Sí. Sobre todo para un salón que, pues, tiene esa parte de las entrevistas y las distintas cajas para las editoriales, que es una parte importante del salón. Sí. Entonces, hacer un esfuerzo extra por esa parte, tal vez, pero ha estado muy muy bien.
Sí, no, y también comentaban un poco como el asunto ese de, oye, Internet no es vuestro enemigo. O sea, en serio, quiero decir, a veces a través de Internet conocemos autores y en algunos casos hacían referencia a decir, bueno, es que a veces vamos a ser incluso nosotros los que podemos, o sea, ir detrás de decir, oye, ¿me puedes mandar algo más de esto que tienes aquí en tu web, en tu, no sé, lo Sí, que en tu sea, que Tumblr, utiliza la gente, lo de que Tumblr, sea. en tu lo que sea y tal y cual? Porque pues se ven cosas. Entonces, oye, que poner cosas en Internet no es regalarlo, no es echarlo a perder, no es decir, no, es una vía más de comunicación que está ahí, que te pone en el mapa. Sí, que no es lo mismo pretender confundir una imprenta con una editorial y Sí. que te pidan dinero por publicar tu obra, y otra cosa distinta es no tener tu trabajo presentable en Internet para que lo puedan ver los interesados. Entonces sí, en ese aspecto una maravilla. Pues sí, ha estado bien, la verdad, y bueno, pues nos ha hecho empezar también el día pues bastante animadamente, porque acto seguido venía la ceremonia de entrega de premios, que curiosamente hemos estado con esta 3 veces aquí, y yo creo que no habíamos estado en ninguna de las entregas de premios hasta ahora también. Igual el primer año. Igual el primer año. Sí, claro, sí, pero se hacían, claro. Pero es que este año se han hecho en el auditorio. Yo no sé si No me acuerdo. alguno de los años yo creo que no se hizo en el auditorio, no lo sé. Bueno, no importa, se ha hecho en el auditorio, ha sido la entrega de premios de la edición de este año. Ha empezado como pasa siempre con estas cosas, un poquito más tarde de la hora, digamos, oficial. Sí, un montón de gente involucrada. Pero eso invitados. es normal, que tienen que llegar los invitados, tiene que llegar la gente, y tampoco ha sido más de 10 minutos. No. Es decir, no ha sido una cosa. Y bueno, ha sido un acto en el que, hombre, a ver, multitudinario, yo no diría tampoco que ha sido. No sé, había bastante gente, todavía sobraba sitio en el auditorio, pero sí, a la gente no sé hasta qué punto le interesan los premios, mucho o poco. También es eso, si te pilla haciendo otra cosa, igual simplemente estás haciendo otra cosa, porque no es por falta de actividades, precisamente. Entonces, bueno, igual solo aquellos, los directamente involucrados van a estar ahí seguro, pero bueno, también muchos de nosotros, por aquello de la cobertura, por aquello de la curiosidad, nos hemos dejado caer, y es un acto algo informal, Sí. a nivel de tono, ¿eh? No es que no fuera sobrio y no haya quedado bonito, ni mucho menos, pero informal, ligero. Yo, cuando hemos llegado allí, que podía durar bastante tiempo, pues tenía ese miedo de que tampoco son tantas categorías de premios, que la situación se alargase, pero ha funcionado bien. Quiero decir, incluso con esos procesos, esos momentos un tanto extraños o incómodos de subir el premiado al escenario y saludar a cada uno de los 7 jurados, que Sí. pasa en todas las entregas de premios. En el momento en el que a alguien le das la alegría del premio, está pues flipándolo en general, sube al escenario, no sabe muy bien dónde ir, dónde meterse. Si le añades además más gente a la que saludar y tal, pues claro, se produce cierto lío, un poquito incómodo tampoco, pero bueno, más casi tierno. Es un momento bonito, pero claro, alarga un poquito la situación. Sí, por lo demás, no creo que haya llegado a la hora en sí mismo la entrega de premios desde que ha empezado hasta que ha acabado. También eran, ¿qué? 5 categorías, 6 categorías. 6 categorías, el Gran Premio, las 4 categorías de siempre y el Premio El premio popular. Sí, que, en fin, pues no sé si creéis que merezca la pena comentarlo, pero bueno, ya que estamos y tengo aquí unos apuntes tácticos. Sí, en forma de nota de prensa. Exactamente, pues lo vamos a comentar igual. ¿Qué comentamos primero igual? El Gran Premio. El Gran Premio, vale. Pues el Gran Premio, reconociendo la trayectoria profesional, ha sido para Laura Pérez Bernetti. Sí, que ha sido el último premio que han dado en la ceremonia, en realidad. Y ha sido curioso, porque al margen de lo enternecedor, del momento de la entrega y del reconocimiento, luego ha habido un pequeño momento, pequeña entrevista en el propio escenario, que ha estado bien. Igual no es el mejor de los momentos, pero ha servido para redondear la velada, por decirlo de alguna manera. Sí.
A ver, a mí me ha parecido algo muy propio, es decir, tienes dos opciones, o lo haces con el ganador ahí en el atril dando los agradecimientos, nada más dar los agradecimientos, o lo haces como lo han hecho, es como, bueno, pues, y ahora que ya nos sentamos, Un par de tenemos, sillones. eso es, 2 o 3 minutos largos para hablar un poquito, 3 preguntas, tampoco más, pero es el tipo de cosa que para el que llega allí y dice, "Oh, le han dado el premio a Laura Pérez Bernetti". Jo, pues la verdad es que tampoco sé gran cosa sobre ella. 3 preguntas y 5 minutos te la sitúan. Sí, para público más generalista, para dar a conocer, es decir, llegas allí, ves un auditorio realmente hermoso, realmente grande, un montón de gente, toda una serie de premios, todo está muy bien orquestado, toda una serie de viñetas detrás en pantalla, en montaje, con su música, la producción estaba muy bien. Entonces llegas allí, son unos premios, joder, que están muy bien montados y te completan de alguna manera la información con una entrevista. Pues sí, la verdad es que esto ha sido además un buen colofón, ¿no? Después ya la foto de todos los premiados y tal, y pues bien, una manera bonita de acabar la entrega de premios. El resto de premios, pues los vamos a comentar también, ya que estamos. Sí, las otras 4 categorías. Por ejemplo, a través de los votos del jurado, tenemos Pinturas de Guerra, de Ángel de la Calle, que se ha llevado el premio a Mejor Obra de Autor Español. También tenemos la mejor obra extranjera, que ha sido para El arte de Charlie Chan Hock Chie, una historia de Singapur, de Sonny Liu. Otro premio más. Sí. Bueno, una obra ya más que galardonada. Sí. Después, autora revelación. Ya sí, dando una pequeña pista, autora revelación, no tendría por qué, no tiene por qué ser autora revelación, ha resultado autora revelación Ana Peñas. Y mejor fanzine también. Sí. Nos queda para Los Diletantes. Sí. Este año, y después estaba el primer premio que han dado, en realidad, después del homenaje sí, a aquellos profesionales del medio que han fallecido durante el año. Lo primero que han abierto, antes de entrar con las 4 categorías y demás, es el premio popular, sí, que le ha caído a Alma Kubrae, que ha sido un momento bastante gracioso porque, bueno, al margen de la indumentaria de algunos de sus colaboradores, que cualquiera que se pase por el salón los distinguirá enseguida, los teníamos sentados muy cerca, sí, y la muestra de sorpresa y de alegría nos ha cogido muy cerca y ha sido muy bonito de ver, porque justo ha sido lo primero de los premios, al margen de la presentación, y ha estado muy bonito. Sí, la verdad es que sí, y pues lo dicho, a ver, evidentemente pues las felicitaciones de rigor a todos los ganadores, aunque había también nominados, evidentemente, sí, que en fin, pues ahora ni mi memoria ni ninguna nota de prensa me va a salvar ahora. No tiene sentido ponerse tampoco a mencionar a todos los nominados. Y bueno, pues la gente que tenga curiosidad puede buscarlo. Y es curioso el procedimiento de, bueno, pues una selección en la página web para tener 5 nominados y después un jurado de 7 personas para determinar, variopintas del medio, para determinar de esos 5 quién se lleva el premio. Es un método tan bueno como otro cualquiera. En general, todos van a pecar en una edición u otra, y me ha parecido que está bien. Le dota, por un lado, ya no solo a nivel de galardón, sino a nivel de ya puro evento y espectáculo, le dota de esa participación previa de la gente que se pueda interesar en el voto popular, quiero decir, y luego le dota de ese factor sorpresa propio de una entrega de premios. Vaya, estaba pensando, ¿sí?, en que no han dado también algunos otros premios un poco más honoríficos o algo. No, creo recordar que no. Bueno, no, sí, hemos visto a Stan Sakai en el escenario, por ejemplo. Sí. Pero sí, estaba como... No, a ver, luego aparte estaban los premios de honor en general. Eso es, los premios de honor que han dado unos cuantos. Sí. Otros los han tenido que repartir más tarde, cierta charla de la cual hablaremos sí, al final, cierto, porque no estaban, sí, pero premios de honor han repartido un montón, unos cuantos. Normalmente a invitados más o menos notorios que haya del año suelen galardonar, y ahí era una lista bastante más extensa. Sí.
bastante. Quiero decir, ha habido momentos en el que había realmente mucha gente encima del escenario. Es como, vaya tela, aquí tenemos mucha gente. Pero bueno, ha estado bien, ha estado recogido, ha estado entretenido, que al final es, yo creo, lo mejor que se puede decir de una entrega de premios. Sí, porque da igual que medio sea, da igual que entrega de premios sea, siempre están las mismas quejas. Es como, qué brasa los Goya, qué larga la ceremonia de los Oscar. Normalmente nadie está contento con el resultado, y mira, aquí es cierto que eran una serie de categorías limitadas, no eran tantos galardones, pero entre el popular, los 4 galardones, los honoríficos de los invitados y el gran premio, es un rato, y lo han sabido resolver realmente rápido, dejando además que participen los autores. Sí, y ha tenido tiempo de estarse acá y decir unas palabras, y Ralph Koenig, y quiero decir, había un montón de gente involucrada. Sí que lo había, sí. Hemos tenido hasta alguna intervención en castellano. La verdad, esto es de llegar un poco a la patata, de decir, no, bueno, yo no hablo castellano y tal, pero he pedido a ver si me podían traducir unas frases que voy a intentar, pues, no destrozarlas. Ha sido en general muy bonito. O sea, yo no tenía una conexión especial o muy particular con ninguno de las obras ni de los autores. No es una cuestión de desconocimiento tampoco. Simplemente no están entre esos que diría yo, por fin le han dado un premio a tal, o por fin han nominado a quien sea. No, estaban bien, conozco, perfecto, no había nada especial, y aún así ha habido momentos de emoción, momentos realmente bonitos, con lo cual eso ya quiere decir algo, que se lo han montado bastante bien. Sí, no, y está bien. Es decir, son los premios del salón, que se haga en el salón de actos principal, en el auditorio principal, es lo suyo, es lo correcto. Sí, claro. Después ya, pues si hay un gentío que se queda a las puertas porque no puede entrar aporreando, o si no, pues ya eso ya es una cuestión bien distinta, de la cual probablemente pues también ya saldrá algún comentario según vayamos hablando de algunas otras cosas que hemos ido. Aunque la verdad es que con esas 2-3 cosillas... Sí, entre el paseo, la mesa redonda de los editores y la entrada de premios hemos hecho la mañana. Sí, hemos hecho la mañana. Hemos hecho una mañana cortita hoy, a diferencia de ayer, que se alargó un poquito más, porque sobre la una larga, pues... Ayer salimos a las 2 después de un atracón de exposiciones desde primera hora, sin pisar el pabellón grande en absoluto, y hoy hemos salido temprano para comer, precisamente también para volver antes. Sí, y pues nada, pues hemos salido. La climatología tampoco acompañaba para los paseos, con lo cual hemos salido a comer de manera ligeramente conservadora, es como cerca y volver y... Sí, bueno. Sí, quizá hemos hecho alguna pequeña parada en boxes y tal, para repostar un poquito de fuerzas, y hemos salido ya a la tarde a básicamente encuentros. El comienzo de la maratón de las charlas de esta tarde. Sí, que ha sido la sentada, quiero decir. La tarde la hemos dedicado a las sentadas. Sí, y ha sido uno de los grandes momentos de salón del cómic en general, de todos los que hemos tenido hasta ahora. Ha habido muchos momentos muy bonitos en años previos, tanto aquí en Barcelona como en otros lados, sobre todo aquí en Barcelona, pero esta tarde ha estado muy bien. Sí, hombre, a ver, nos hemos puesto, entre comillas, nos hemos colado un poco, como sobre las 4:30. Hemos llegado tarde a la charla de Ralph Koenig. Sí, digo, hemos colado porque como ya estaba empezada, pues como que casi parecía que... masterclass de Ralph Koenig. Eso es. Ha sido bastante interesante ver ciertas metodologías de cómo funciona y demás. Sí, muy old school. Sí. En general, es como... no, yo digital, o sea, no. Ha estado bien, pero sí, nuestra parada en boxes no nos ha permitido llegar a tiempo. Y bueno, pues... en fin, pues hemos disfrutado lo que hemos podido. Ha habido una parte especialmente entrañable y graciosa con la parte de su obra. Sí, donde ha leído parte de su obra, mientras nosotros podíamos ver el texto en castellano, él lo iba leyendo en alemán. Actuándolo, sí, representándolo. Poniendo voces y tal, que la verdad es que... Una costumbre que tiene. Sí, no, ha sido fantástico y que ha estado bien. Y después teníamos el encuentro con Kelly Sue DeConnick.
por el que teníamos evidente interés. A ver, tenemos Sí. evidente interés por todo lo que vamos. Quiero decir, las cosas como Sí, son. no vamos por accidente. Eso es, no. Algunas cosas puede haber dudas, como hemos hablado antes del encuentro con los editores, y luego hemos salido gratamente sorprendidos. Sí. Pero normalmente a las cosas a las que vamos bastante de cabeza. Sí. Y esta era una de esas cosas. Sí, porque es una autora que nos encanta. Es una autora que nos encanta y además es una autora de la que siempre que hemos oído hablar de gente sobre esta autora, Sí. siempre hablando bien. Sí. Y siempre, pues quizá recalcando una serie de características, tanto de su obra como de su personalidad, como de su forma de ser, etcétera, etcétera. Sí, así que, sí, y su ética profesional, vaya. así que, pues nos hemos sentado allí, o más bien hemos continuado sentados allí. Sí. Y la verdad es que el planteamiento de estos, tanto de este encuentro como del siguiente que hemos tenido, ha sido directamente, bueno, aquí preguntas. Sí. Quiero decir, Los encuentros no son mesas redondas, son directamente preguntas, desde el minuto cero. entonces, id levantando la mano, id preguntando. Y ha sido espectacular. Sí, hombre, a ver, es entre comillas, ver a Kelly Sue DeConnick en acción te hace entender muy rápido, muy fácil, todo el resto de cosas que has ido oyendo sobre ella, o en entrevistas, o de otros autores cuando hablan de ella, etcétera, etcétera. Y realmente me ha resultado, o sea, aparte de que es una persona que comunica mucho, llega mucho, Sí, también es una persona que se piensa mucho las cosas. sí. Quiero decir, no... Es decir, la sensación que al menos a mí me ha dado es que no tiene, entre comillas, prefabricadas las respuestas, quizá a algunas preguntas que es posible que alguna se la hayan hecho más de una vez, ¿no? Pero siempre intenta dar una respuesta honesta, real y del momento, digamos. El encuentro ha funcionado muy bien en ambos frentes. Por un lado, lo que dices, que todas sus respuestas, aunque eran meditadas, se tomaba su tiempo en pensar, no había miedo, era una situación muy cómoda, no había miedo a pequeños momentos de silencio, de pensar, pausar, seguir respondiendo, y ha estado muy bien, pero pese a que fuera meditada, la respuesta no era menos honesta. Que precisamente esos momentos lo que evitaban era un equívoco, no transmitir la idea equivocada. Y además, todo el público que ha participado en las preguntas ha estado realmente bien. El nivel de las preguntas ha estado realmente bien. Sí, quiero decir, todas eran interesantes, pertinentes, relacionadas con el trabajo del autor. Es decir, ha habido poca pregunta así, entre comillas, generalista, ¿no? De esa que dices tú, pues esto se la puedes hacer a cualquier autor. Nadie ha pedido ¿no? el micro para preguntar cuál es su personaje favorito, ni nada parecido. Vaya. Es un poquito, sí, a lo que me refiero. Y realmente ha estado muy bien. No sé, ha sido un encuentro como muy familiar, muy cercano. Sí, la cercanía vale que nosotros tenemos más facilidad, pero siempre suele estar el problema con los invitados que no son hispanohablantes. Luego hay que pasar a la traducción, lo cual pues siempre ralentiza este tipo de momentos y los hace un tanto más incómodos. Sí. Pese a todo, pese a esa barrera, trabajo notable por parte de la traductora, por cierto, en general, ya lo voy adelantando, ni en años previos ni este año ningún problema con los traductores. No, vamos. Unos profesionales como la copa de un pino. Trabajan fantásticamente y a veces les hacen trabajar. Es como, Sí, no, realmente las no lo ponen respuestas fácil. son elaboradas y a veces Y largas y vuelven sobre sí mismas y, en fin. Pero bueno, lo que quería comentar, que pese a esa barrera, a ese hándicap extra, la charla se ha alargado un poquito más de lo que debería también, pero pese a eso se ha sentido muy, muy, muy cercana. No había ese problema de cierta mecanicidad o cierta automatización en la respuesta. No, ha funcionado como un reloj. Sí, y después estos encuentros son fantásticos para, a ver,
uno puede ir ya y pues conoce a la autora y tal, pero entre comillas como que ayuda a fidelizar al público, al menos a mí me parece y a mí me pasa. Quiero decir, yo cuando un autor habla de su obra y habla de cómo trabaja y de por qué cuenta lo que cuenta y cómo lo cuenta, afecta a mi experiencia de cómo afronto después la lectura de sus trabajos. Sí, normalmente de manera positiva. Hasta ahora, sí, hasta la fecha. Sí, es decir, no me ha tocado todavía un encuentro con un autor, una charla con un autor, de decir, joder, madre mía, ¿de qué árbol se ha caído? ¿De dónde? ¿De qué marciano es este? O por los motivos que fuera, que de repente ya no percibas peor su obra, entre comillas, nunca nos ha pasado. No. Y con Kelly Sue DeConnick tampoco, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, realmente, porque además es una persona que no tiene tampoco problemas para hablar de cosas que se escapen un poquito de, digamos, del mundillo y de la industria propiamente. Digamos que extiende sus respuestas hasta donde cree que es necesario para dar la respuesta. Es como, no, pues si en un momento dado tiene que sacar a colación a su marido para la situación política, decir unos tacos, etcétera, pues lo hace. Sí que me da un poco la sensación de que es una autora con mucha, no sé cómo decirlo, como con mucho impulso, como con mucha facilidad para arrastrar, es decir, tiene tanto entusiasmo que es contagioso. Que es contagiosa. Sí. Quiero decir, a veces digamos que estás instintivamente de acuerdo con lo que te está contando, aunque no estés de acuerdo, que te podría pasar que igual no estás de acuerdo al 100%, pero sí que estás de acuerdo con la perspectiva o con la manera con la manera de entenderlo y de la fuerza que pone y de la convicción que pone en todo lo que hace. Es curioso porque aun con las diferencias entre esta autora y el siguiente, ambos han conseguido comunicar muy bien, hablar honestamente desde el corazón, pero no por ello perdiendo la cabeza y emocionando. Y han sido un par de charlas geniales. Y en concreto, yo la charla de Kelly Sue, es decir, la charla, el encuentro, no ha sido una charla, el encuentro con Kelly Sue ha tenido algunos momentos de decir, joder, es que aquí no estás hablando del mundo que estás hablando de la vida. O sea, había momentos de no me levanto y me aplaudo, aplaudir por no interrumpir. Eso es como, joder, o sea, es decir, sí, porque ha habido momentos muy tremendos. Porque ha hablado de todo, ha hablado de la creación, de la culpa, del meter la pata, del avergonzarte, del saber ser humilde, del saber colaborar con la gente, del esfuerzo que exige crear y la frustración cuando no te sale bien y la necesidad de pasar por la frustración para poder hacerlo bien en algún momento. Necesario para hacerlo. Etcétera. Quiero decir, un montón de cosas que en realidad, pues que pueden ir mucho más allá de lo que es, pues, crear un cómic. Pues bien, te sirve también para crear un cómic, pero en general... Sí, y también se habla de TVOs, evidentemente. Claro, sí. Algunas preguntas ha habido sobre sus obras, y oye, pues esta obra, ¿por qué así? O asá, o... Sí. Quiero decir, ha estado muy bien, ha estado muy completa, y lo que tú decías, las preguntas han sido como muy pertinentes. El nivel ha sido brutal. Muy interesante. En ese aspecto el nivel ha sido magnífico. O sea, recordando charlas de otros años, nada que ver. No, es verdad. Las preguntas han sido brillantes. Es verdad que yo creo que en años anteriores no hemos estado nunca en encuentros. Hemos estado en mesas redondas, pero a mí... Con preguntas al final. Con preguntas al final, pero no... Sí, bueno, a ver, pero una pregunta a un autor es una pregunta a un autor, independientemente de las circunstancias que se produzca, es mejor o peor, o más interesante o menos interesante. Sí. Y en este caso hemos tenido mucha suerte y las preguntas estaban muy, 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 muy bien. Sí, no, y además no ha habido tampoco, quiero decir, este rollo de, bueno, pues empezamos directamente con las preguntas y como nadie se anima con la primera, pues primero una pregunta de compromiso y mientras... No, o sea, directamente, o sea, quiero decir, ha habido 20 segundos entre, bueno, la primera pregunta y hacer la primera pregunta. Es como... Sí. Ha estado muy, muy maravilloso, bien. Brillante. Comentario añadido hay... mío, porque soy un picajoso y ya me conocéis, yo soy un picajoso. Sé lo que vas a decir.
había poca gente. A mí me ha parecido que había poca gente. Quiero decir, Curiosamente, sí. que el Isu de Koenig Sí. viene a saber a un encuentro, puede estar 1 hora oyéndola hablar en vivo y en directo, Hora y 20 en este caso, porque las cosas se han extendido. o lo que sea. Y joder. Quiero decir, Sí, a mí me parece también muy llamativo que no hubiera más gente. Pero por el otro lado, después de llevar horas y horas y horas de programas, y ayer mismo hablar de que cada uno va a lo que quiera, el salón y el salón de cada uno es distinto, evidentemente. Sí, no, claro. No Nos llama la atención. No es ninguna crítica, quiero decir, no voy a ser yo aquel que diga, no, porque tenéis que ir al encuentro de cada uno, pues que haga lo que quiera. Me ha sorprendido no haber más gente. Y es una pena porque igual, de haber sabido algunas personas cómo ha ido y cómo ha funcionado y lo interesante que ha sido, igual se hubieran animado. Sí, es que yo creo que igual hay gente que ni se plantea el hecho este de un encuentro ¿En qué consiste con un una encuentro? autora. Si no tengo nada que preguntarle, Darle. nosotros Pues tampoco le hemos preguntado nada. Ha hablado otra gente con más inquietudes y ya está. Y nosotros hemos disfrutado mucho del intercambio. Exactamente. No hay ningún problema. Vamos, ha estado muy bien, lo he disfrutado como, bellísimo. vamos, como un enano. O sea, y sin, vamos, separación alguna, salvo 5 minutos, pues para que la gente se siente, se resiente, o en mi caso vaya al baño y vuelva. Sí. El siguiente encuentro con autor, en este caso, con David Rubin. El enorme David Rubin, sí. David Rubin ya hablamos, creo, en su momento, de cuando le vimos una charla en Guecho. La presentación de Gran Hotel Abismo. Y bueno, y pues, la charla de Astiberri. ¿Y la charla de Astiberri? No fueron el mismo día. Sí, pero fue una detrás de otra, pero no. Creo que no estuvo. Y hombre, pues en su momento ya creo que ya comentamos que, hombre, pues es un autor como muy directo, muy... Sí, a la hora de expresarse no hay confusión posible, ni se muerde la lengua en absoluto. Y pues no ha cambiado. Evidentemente, y se agradece. Sí, y para mí es el tipo de personalidad arrolladora que me genera... simpatía no es la palabra, que me genera interés automáticamente. Quiero decir, un tío como David Rubin, al que le oyes hablar acerca de cómo afronta su trabajo y cómo lo hace y por qué lo hace y la importancia que le da él a ciertas cosas como el trabajo en equipo, el aprender continuamente, el colaborar, el buscar siempre algo nuevo, etcétera, etcétera. Quiero decir, le oyes hablar y dices tú, ¿cómo diablos no me voy a acercar a alguna obra tuya? Es como que decir, después de que te estoy oyendo hablar, decirme todo eso, que tengo la necesidad casi de ver cómo se plasma eso después en un tebeo. Quiero decir, toda esa energía, toda especie de terremoto interno y externo que es David Rubin, porque le oyes hablar y joder, es que, vamos, ¿cómo? ¿Qué impacto tiene en su trabajo? Sí, si hablábamos antes de que ese amor y esa pasión por el medio de que el ISU podían ser contagiosas, David Rubin no se queda atrás. La aproximación es totalmente distinta, pero la pasión está ahí, cada uno la entiende a su manera, igual que nosotros como lectores la entendemos a nuestra manera, y es espectacular ver el amor que tiene por el medio, ver la ética de cada uno de ellos y la capacidad de trabajo y qué es lo que entiende David Rubin por ser la primera división del TVO, qué es lo que supone estar ahí en la primera división del TVO y qué es lo que hace, los requisitos, por decirlo de alguna manera, quién se define como primera división y quién no, cómo trabaja, cómo se aproxima a veces de manera peculiar a algunas cosas relativamente inocuas, como es un salto a lo digital. Ha sido un espectáculo y verle expresarse como suele ser, me da casi hasta reparo decir habitual, por no decir universal, siempre. Bueno, es que es con una honestidad arrolladora, es realmente refrescante. O sea, por un lado, lo comprensiva y lo honesta que puede ser Kelly Sue, y por otro lado, lo
puede que sea abrasivo allá cada cual, pero lo honesto y lo arrollador que es Rubin es ambos casos han resultado muy, muy, muy refrescantes, han resultado muy interesantes. Sí, en el caso de Rubin teníamos la ventaja de que, pues al no necesitar un traductor, pues digamos que el intercambio, porque aquí también se ha empezado directamente con las preguntas, quiero decir, esto es un encuentro, aquí vamos con preguntas, venga, directamente, pues ha habido quizá un poco más de espacio para mayor cantidad de preguntas, claro, como es natural. Sí, ha habido tiempo para tener más contenido, vaya. Eso es. Y la verdad es que ha estado muy bien. Ha sido curioso cómo ambos autores han hecho hincapié en, entre comillas, los dolores del parto y los dolores de la creación. El currárselo. El que esto, chavales, quiero decir, lleva un esfuerzo y lleva un tiempo. Y esto no es llegar y besar el santo y esto no es jauja y pues... Quiero decir, si te sientas un día y es tu primer día que vas a escribir o que vas a dibujar un cómic y te sale una basura, pues es que es lo normal. O sea, quiero decir, no te desanimes. Quiero decir, esto le pasa a todo el mundo. No es una cuestión de tengo el talento supremo para hacer cómics y entonces me siento el primer día y esto, ¡buah!, es oro puro. Digo, no. O sea, realmente hay que sufrirlo. Sí. Y las decepciones forman parte del proceso también creativo y de aprendizaje y etcétera, etcétera. Sí, es brutal. También ha habido su ración de preguntas más específicas sobre influencia autoral, sobre amor por distintas maneras de entender el género, por metodología de trabajo, como en otro tipo de encuentros ha habido también esas preguntas concretas, pero han sido, incluso en esas concretas, la respuesta era realmente elaborada y contextualizada, pero en las que eran tal vez más ambiguas era en la que todavía se ha lucido más y le ha dado tiempo para realmente estructurar toda una respuesta que seguía siendo una respuesta a la pregunta, pero también era mucho más que eso al mismo tiempo. Sí, la verdad es que cogida en su conjunto, aunque evidentemente las preguntas y las respuestas han ido desordenadas, pero en el fondo ha hablado de cómo ha empezado en el mundo de los cómics y cuándo empezó, sí, y tal, es decir, incluso de cuando todavía no, entre comillas, trabajaba en el mundo del cómic y se dedicaba a otras cosas. Cómo ha evolucionado su metodología de trabajo. Cómo ha ido trabajando de distintas maneras, es decir, siendo autor completo, colaborando con guionistas, colaborando con guionistas que trabajan de maneras muy diferentes. Le han preguntado también específicamente por el color, con lo cual eso también ha tenido su cabida de manera bastante extensa. Quiero decir, ha habido espacio para... y terminado quizá un poco con esa especie de colofón de trabajar en primera división, ¿no? Sí. Que es ya como... si no te había quedado claro un poco cuál es el modo de pensar, digamos, y su filosofía de vida, pues ahí lo tienes resumido. Sí, no recuerdo la cita textual, pero sí, básicamente es poder ganarte la vida haciendo el te veo que te sale de los cojones. Sí, algo así. No me alejaré mucho de la cita. No, seguramente no. Por ahí van los tiros, pero eso es primera división. Y sí, a ver, por un lado cada autor lo va a entender como le dé la gana y es perfectamente válido, pero el impacto con el que lo traslada y la fuerza con la que llega la idea es evidentemente clara. Quiero decir, puedes hacer la obra artística que quieras y al mismo tiempo es que sea tan buen producto que puedas vivir de ello. Combinar ambas cosas al mismo tiempo es evidentemente una maravilla. Sí, y después ha comentado algunas cosas que, como lectores, a ver, pasa un poco como el clásico ejemplo ese de y entonces ves en el cine, en una escena, algo que creías que era solamente tuyo y que resulta que en realidad hay otra persona que lo ha reflejado mejor de lo que tú jamás lo harías y que hace referencia no a algo que es solamente tuyo, sino que experimenta un montón de gente cuando ha dicho cosas como, bueno, es que a veces uno saca un libro y la gente que va y lo compra o no lo compra o le gusta o no le gusta o lo que sea y luego va mirando otras cosas del autor porque le gusta. Es decir, me refiero a que a veces tenemos esta idea como no, pues ha salido esta obra y bueno, pues esto es lo que hay y ya está, y es como no, es decir, los lectores no funcionamos así, es decir, somos seres relacionales, o sea, es decir, relacionamos todo con todo, es como... Sobre todo cuando, a ver,
si sucede en el cine, que son obras de una coralidad monstruosa en la que trabajan decenas, si no directamente cientos de personas, y todavía no, a mí me gustan las películas de este director, como si las hiciera él remangándose y ya está, o en las que sale este actor, como si no hubiera nadie más involucrado, pues en obras autorales que pueden realizarse con un grupo mucho más reducido de gente, si no es básicamente directamente un solo autor y su editor, Sí, sí. si está autoeditado ya ni te cuento, pues cómo no seguir a su figura si te gusta su obra. Sí, pero vaya, que a veces parece que eso, ¿no? Que las obras son una cosa finita, que salen en un momento, que tienen una vida X y pues que ya está. Y pues la apuesta, evidentemente, de David Rubin, y además creo que eso también lo ha dicho en algún momento, es como, bueno, sí, en algún momento nos vamos a morir todos. Quiero decir, eso es así, e incluso en algún momento puedo dejar quizá de hacer tebeos y dedicarme a otras cosas, o no dedicarme, o lo que sea, pero la obra va a quedar ahí. Sí. La obra está ahí, la obra está hecha, está publicada, está... Es decir, puedes ir y cogerla en una librería, en una biblioteca, en un... lo que sea. Sí, la idea de que la obra evidentemente sobrevive al autor sí que ha quedado clara. No se ha insistido sobre ella, pero cuando se ha mencionado en su característico tono habitual ha quedado meridianamente claro, evidentemente. Sí, no, realmente ha sido un encuentro muy... vamos... Espectacular. Muy espectacular, muy divertido también. Sí, como no, ambos han tenido sus momentos muy divertidos. O sea que, perfecto. Además, pues como no hay 2 sin 3, no nos íbamos a ir del salón. Hombre, sí. Sin completar el trío. Es que eran en la misma sala, una detrás de otra. Sí. Y es como, hombre, a ver, has estado en el encuentro con Kelly Sue DeConnick, has estado en el encuentro con David Rubin, pero hombre, que es que ahora se está anunciada que hay una mesa redonda hablando de los 25 años de Vértigo, con Jamie Delano, con Dave McKean, con David Lloyd. Y de repente dices tú, y creo que de tapadillo se nos ha colado también R.M. Guerra. Colado y tal, sí, no estaba en el programa en ese momento, y estoy como, anda. Sí, evidentemente, si fuera en otra sala habríamos ido a esa otra sala a verla, pero casualidad, pues en ese mismo auditorio eran los 3 eventos seguidos, uno detrás de otro, con lo cual de ahí la gran sentada. Y en este caso era volver a Vértigo, en este caso, con tantos autores y demás, esto era una mesa redonda tradicional, a ver, es la típica en la que también hay planeado un turno de preguntas al final, pero evidentemente por falta de tiempo, aunque hayamos abusado del horario del salón y hayamos salido más tarde de su hora de cierre, pero bueno, aún así no ha habido tiempo real para mucha cosa en el departamento de preguntas. No, un par de preguntas y ya está. El público, quiero decir. Sí, la mesa redonda en sí, pues ha estado bien. Ha sufrido un poco de lo que pasa cuando juntas a mucha gente, entre comillas, en una mesa redonda, que si la pregunta es de una respuesta más o menos meridianamente clara, no puedes evitar una cierta superposición, a veces, de... Sí, aunque ha habido momentos de opiniones encontradas, sí. Además también cuentas, pues bueno, Guerra habla castellano, pero los otros 3 invitados no, con lo cual volvemos a la barrera de la traducción, lo cual pues siempre ralentiza las cosas. Lo demás ha estado bien porque sí que es verdad que cada uno de los autores en cierto modo tenía una visión muy particular desde su propia experiencia, sí, de lo que era Vértigo, de lo que supuso para ellos Vértigo e incluso, aunque no se han prodigado demasiado, de lo que podría ser, podría haber sido, sí, etcétera. Es curioso, yo era el tipo de charla a la que le tenía miedo, en fin, por si caía en un ejercicio de nostalgia, y en su arranque, relativamente conservador, como pues suele pasar con el arranque de las mesas redondas, estaba pensando, ay madre, que seguía siendo interesante, pero tampoco va a ser esto un ejercicio de que maravillosos años. Lo cual no deja de tener su cierta gracia, porque en el fondo la idea que ha acabado transpirando es, bueno, hubo unos años en los que aquellos maravillosos años y luego ya no.
donde básicamente el propio contexto, entre comillas, un poco de histórico y un poco el contexto de qué es lo que DC, entre comillas, permitía o se permitió o les permitió en un momento dado, pues marcó un poquito el hecho en sí. Es como, bueno, pues esto era un momento en el que, no sé, tíos, haced lo que queráis un poco, porque si es que no, o sea, como que nos da un poco igual, a ver si funciona algo. Sí, se habla mucho de la figura de Karen Berger y tal, pero ha sido curioso porque lo que al principio de la charla me parecía una voz más unánime, o más monolítica, con algunas diferencias de Guerra, por motivos de fechas, principalmente, luego no lo ha sido tanto. Al final de la charla todas las cosas estaban muchísimo más matizadas, porque ya no se hablaba de qué bien Vértigo cuando empezó y luego ya no, sino de también los motivos, de gracias a quién, y la gente tampoco coincidía del todo. Los precedentes a que existiese Vértigo, que no es solo el momento en el que está Vértigo, el Vértigo posterior, o La mera idea de esto es muy Vértigo. eso es, la mera idea de cómo el propio éxito funcionó como un techo. Y igual para hacer lo que se quiso hacer en Vértigo en su momento, de explorar nuevos horizontes, ha tenido precisamente que irse la gente fuera. Tuvo que irse la gente fuera de Vértigo. Entonces ha habido todo un montón de matices y de diferencias, no necesariamente en grandes aspectos, sino en enfoques, fechas, evidentemente perspectivas distintas, porque estamos hablando de 4 invitados muy distintos, de cómo sí, todo el mundo coincide evidentemente en el peso, en la importancia, en los autores, la figura de los distintos editores, etcétera. Pero claro, cada uno tenía su propia perspectiva distinta y no es que fueran enfrentadas la mayor parte del tiempo, sino que eran complementarias. Y eso es lo que al principio tenía de una charla demasiado nostálgica, luego ha resultado ser mucho más completa, vibrante e interesante de lo que creía. Sí, porque en realidad, a ver, cuando uno junta a autores de largas trayectorias y los pone a hacer un poco de memoria, todos tenemos una cierta tendencia a acordarnos de lo bueno y olvidarnos de lo malo. Pero cuando te pasas una hora hablando de ello, tienes tiempo para empezar a... Salen las cosas. Eso es. Y la verdad es que ha estado muy bien, porque se ha hablado también un poquito de todo, de las colecciones, del aspecto visual, de las portadas, del aspecto puramente económico, del control editorial, del control empresarial, de cómo te puede afectar una adquisición, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, a ver, pasa un poco como con todo. Si te quedas más allá de la... Pues sí, estos fueron unos años donde se publicaron estas obras, y estas obras estaban bien. Y la hostia. Sí. Y tal, y la hostia, y lo que tú quieras, lo que te queda es, bueno, a ver, esto va de dineros. Sí, pero... Y con el tiempo, debido a determinados sucesos, digamos que se fue volviendo cada vez más conservador el sello. Sí, a ver, el asunto está en que es eso, es el aspecto económico no es que prevaleciese sobre el artístico, que también, evidentemente, sino que además no hubo manera de que convivieran. El problema es ese, quiero decir, después de una charla con David Rubin, pensar que ambas cosas no pueden existir a la vez es ridículo, pero en ese caso, con el tiempo, pues no se pudo dar, no se supo encontrar la manera. Entonces, está bien porque lo que no quería que fuese, aunque evidentemente no dependía de mí, que fuera una charla celebratoria, porque pues bueno, para tirarse confeti sobre uno mismo tampoco hay necesidad. Es como, qué bueno era Vértigo, sí, qué bueno, y ya está, bien, viva y bravo. Pues no se trata de eso. Ha sido una charla mucho más interesante, sobre todo además porque en cuanto lo que decías tú, tiras hablando una hora, quiero decir, todo fan de un gran medio, sobre todo si es mínimamente longevo, tiene ese qué bueno era tal, qué bueno era así. Es como ponerte a discutir de las temporadas de Los Simpson. Ajá. Los Simpson ya no molan como antes, no molan como antes y tal. Sí, tienes razón, los Simpson antes sí que eran buenos y tal, ahora ya no.
pero como vayas más allá de ese discurso, de repente resulta que igual tú te quedas en la cuarta, y yo en la sexta, y otro en la octava temporada de Los Simpson, y ahí hay problemas, y por qué nos dejaron de gustar o no, y perdieron el desinterés y las causas, o gracias a quién fueron buenos en primera instancia, surgen matices. Es un ejemplo un poquito chorra, pero bueno, gracias a la universalidad de Los Simpson, pues igual sirve un poco como ejemplo. En este caso, la charla de Vértigo ha tenido ese empaque precisamente por eso, por haber unido 4 perspectivas muy diferenciadas en la mesa. Sí, que es curioso también porque en el fondo, a pesar de que la plasmación real de el impacto o cómo quedaban al final cuando se publicaban los tebeos de Vértigo pueden tener muchos detalles no, pues eran más experimentales, historias más para duda, en el fondo se acaba reduciendo todo un poco a, bueno, es que eran tebeos para un público adulto. Quiero decir, me refiero a que pues muchas veces se dice, no, porque claro, porque la experimentación formal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque el cuidado en el no sé qué, o bueno, pues sí. Pero muchas de esas cosas se explican simplemente por el hecho de que es que estos tebeos no iban para chavales, no seguían el Comics Code, y eso hace que a la hora de afrontar un montón de aspectos de la creación de la historia y pensando en un público adulto, pues, quiero decir, pueda ser menos sencillo, menos esquemático, pueda ser más complejo, pueda ser... Es decir, hay una serie de cosas que van asociadas ya solamente al hecho de... Bueno, y DC sacó un sello que no era para los lectores quinceañeros de los superhéroes de pegarse puñetazos. Que no operaba con otros límites y, pues, o en la ausencia de los mismos... y eso permitía hacer otras cosas. Y contaba con autores muy capaces, con lo cual pues esas cosas que hicieron estuvieron bien. Sí. Que es una obviedad, pero bueno, no sé quién ha sacado a colación lo del público universitario, sí. David Lloyd, el que ha hecho, que sí. Por la comparación que ha hecho... Sí, con Kirby y con Lee, al principio de Marvel. Sí, que realmente, pues sí, era un ejemplo muy peculiar y que, bueno, hay que adoptar cierta perspectiva para verlo, pero sí, ese tipo de cambios o de puntos de inflexión en ciertos momentos son importantes. Sí, no, yo entiendo perfectamente la esencia de la idea que quería transmitir David Lloyd, que básicamente ha dicho, bueno, sí, es que lo del momento de Vértigo es un poquito parecido al momento de Stan Lee y Jack Kirby empiezan a sacar los tebeos de Marvel, donde de repente la perspectiva, digamos, de los personajes, de las historias, es distinta y de repente interesa a un público que hasta ese momento no estaba interesado por los cómics y entra al mundo de los cómics a través de esos personajes, de esos enfoques distintos, de esas perspectivas diferentes. Y en Vértigo es un poco, pues eso, pues por lo que pasó, es como, pues son unos autores con unas perspectivas un poco distintas, unas temáticas un poco distintas, dirigidas a un público un poco distinto. A veces sucede de manera más gradual, a veces de manera más brusca, mayor o menor. El cambio de siglo también tuvo muchos cambios de perspectiva en ese aspecto. En estos últimos años también estamos viendo otros cambios de perspectiva y eso está muy bien. Me ha gustado también que en general terminase también con cierta nota optimista hacia el futuro. No en el caso de todos los invitados, pero sí al menos en el caso de alguno de ellos. Decir, bueno, aquello estuvo bien, podemos coincidir o no, cómo de bien, cuánto duró, gracias a quién estuvo bien, pero aquello estuvo bien, pero eso no significa que no se puedan hacer cosas ahora o que no se estén haciendo. Sí, y vamos, me ha parecido una reflexión interesante. Entre las pocas preguntas para las que ha habido tiempo, creo que la última ha sido precisamente esa, ¿no? De alguien que ha preguntado, bueno, igual que en su momento Vértigo fue una ventana para una serie de historias, quizá que no tenían cabida, no habían tenido cabida hasta ese momento, ¿veis que haya hoy en día alguna ventana similar? Sí, ha sido literalmente la última pregunta. Y curiosamente, o quizá no tan curiosamente, digo curiosamente porque, bueno, son unos autores veteranos ya, que en el caso de Jamie Delano ya ha dicho, no, yo hace 10 años que, quiero decir, dejé el mundo ya de los tebeos, ¿no? Han echado la mirada a, pues sí, o sea, está ahí internet,
está ahí, el ciberespacio, las comunicaciones, quiero decir, Guerra también ha hecho el comentario ese de no, es que hoy en día las cosas llegan muy rápido, la comunicación es muy fácil. David Lloyd también ha hecho el comentario de no, pues yo creo que realmente que esa ventana es literalmente es la ventana del ordenador, ¿no? Es como está ahí, a través del cual puedes ver cosas y donde puedes encontrar también igual esa experimentación, formar esas ideas muy locas, esas cosas a veces un poco extrañas que... Sí, incluso en el caso de la retirada del mundillo de los TVOs decía que eso tiene aspecto de que se están haciendo cosas muy interesantes ahí fuera y que convendría evitar esa pereza y acercarse a ellas. Ese ha sido el comentario menos positivo, entre comillas, de todos. Sí, del que tiene la perspectiva de ver un poco más lejana ya. Más lejana actualmente. Entonces, ha sido directamente ese círculo completo que ha mandado al traste toda expectativa de que la charla no mereciese la pena. Si ya ha quedado claro después de los primeros minutos que iba a ser realmente interesante, terminar una charla sobre un aniversario que podía pecar de nostálgico como nota optimista de cara al futuro y en general sobre el presente, ha sido terminarla de manera maravillosa. Creo que ha sido Dave McKean el que decía que estamos viviendo una edad dorada del... Sí, en lo que al respecto era el mejor del cómic, sí, es como... Porque hay de todo que se publica hay un montón de editoriales que publican y yo la verdad es que le estaba escuchando y estaba pasando por mi mente simplemente el ejemplo que tenemos aquí en el Salón del Cómic de Barcelona, donde a veces pasas por stands y editoriales y editoriales. Ayer hicimos el comentario, sí, o esta misma mañana, porque los momentos se confunden. Será de esta mañana, creo. De madre mía, ¿cuánto se publica? Sí, creo que ha sido a primera hora de la mañana. Es como, es espectacular, es como yo te hacía el comentario de, es que no sé cómo se sostiene esto, es como, es decir... Pasión. Sí, porque hay un montón de obra publicada y muy distinta, pero quiero decir, increíblemente distinta y sorprendente y diferente, que no quiere decir ni mucho menos que te tenga que gustar todo, ni mucho menos, a mí no me gusta todo. Ni por asomo. Pero que realmente es como, sí, joder, es como, no, es que ya no se hacen obras de... Busca un poco, pero decir, hoy en día, antes de hacer una de estas afirmaciones tajantes de, porque es que no se hace, digo, bueno... Esto en general va por partes. Lo primero es que tienes acceso a, de uno u otro formato, a la amplia mayoría, si no es la totalidad, de los TVOs que se han hecho, básicamente. Lo cual ya pues te da pues fondo de archivo para disfrutar de décadas y décadas de lo que quieras aproximarte, si no, dependiendo de cómo esté editado. No puedes leer, que es imposible pues eso, que leerlo todo. Que no importa, es como que se sigue haciendo, se ha seguido haciendo y puedes volver a otros formatos y disfrutar del Príncipe Valiente. Me da igual por mencionar alguna de las ediciones bellísimas que vimos ayer mismo. Sí. De algo más antiguo, pero aún así se ha seguido haciendo. Sí, decir, había álbumes mucho más actuales. Por un ejemplo tonto, eso sin tener que, entre comillas, enfrentarte a todo lo que se hace cada mes, que es una brutalidad espectacular, tanto aquí como en Estados Unidos, el resto de Europa, Oriente, es decir... Sí, no, es increíble. Y tiene además, el medio tiene esa, para mí también, el cómic como medio, esa belleza atemporal. Quiero decir, un tebeo sigue siendo algo que al final dibuja una persona. Obviamente guioniza y tal, pero me refiero a que tú puedes coger el Príncipe Valiente año 38, 39, 40, lo abres. Si quisieses hacer un Príncipe Valiente hoy, podrías hacerlo exactamente igual. Sí, a ver, formalmente... Me refiero formalmente, es como, no, pues... El medio permite una libertad tal que te permite también volver a modos que tal vez en otros medios pudieran considerarse anticuados, pero pese a ser un producto en muchas ocasiones puramente pop y popular, sigue siendo también una obra de arte, con lo cual lo permite básicamente todo. Ya lo comentaba Kelly Sue en su propia charla, somos hijos de la situación sociopolítica del momento y es imposible. Cultural, sí, somos es imposible el resultado del entorno cultural en el que hemos crecido. Es imposible abstraerse totalmente a ese hecho.
de ese hecho. Con lo cual, pues las obras creadas por esas personas van a estar inevitablemente datadas. Pero ya está, es un hecho, no es positivo ni es negativo. Van a ser criaturas de una persona o un grupo de personas en un momento específico de su vida. Y ya está. No es detrimento ni es a favor. Pues sí, y pues no sé, a ver, con esta ventana al futuro ha terminado la mesa redonda, y con esa ventana al futuro, quiero decir, nos han dado figuradamente la patada en el culo para que nos fuésemos ya, porque ya era más de la hora. Nos tenemos que haber ido hace un rato ya, pero es eso, ha podido el interés y ha sido excepcional, está muy bien contar con la posibilidad de estirar un poquito más la mesa redonda más allá de la hora de cierre. Y ha sido magnífico en ese aspecto. Después de esas 3 horas en total, básicamente de encuentros y mesas redondas, la sonrisa tonta de oreja a oreja con la que hemos salido del salón ha sido espectacular. Sí, yo he de reconocerlo. Quiero decir, para mí, personalmente, a ver, esto es como todo. Es el 3er año que venimos. Quiero decir, es como, pues igual alguien que lleva 1000 años viniendo, pues igual. Pero personalmente para mí esto es una fiesta. Quiero decir, el Salón del Cómic de Barcelona es el tipo de evento, de acto, que si tengo que dejar, no sé, de tener 2 días de vacaciones en no sé cuándo para poder venirme aquí, los 2 días pues lo haría encantado. Porque para mí esto es un festival, es una fiesta, esto para mí es Navidades. O sea, quiero decir, coger el programa y ver un programa repletísimo de cosas y empezar a mirar, y que haya días en los que tu problema sea, no sé, ¿a qué hora vamos a comer? Sí, que ese va a ser un problema tangible mañana, pero eso de eso ya hablaremos mañana. Pero eso es Navidad. Claro, o sea, que es Navidad. Decir, a ver, al final se trata de una celebración que pues algunos podrán ver con mucha mercadotecnia, lo que sea, sobre un medio al cual se puede aproximar uno de 1000 maneras, como deja en evidencia la visita al salón este año, el anterior o el que viene. Y que recoger todas esas sensibilidades o perspectivas y darles cabida es una tarea titánica. Y quiero decir, ver a veteranos con los cuales puedo tener menos cosas en común, ver a gente de mi edad con la cual tal vez lo mismo, evidentemente, ver a jóvenes con los cuales en algunas cosas puedo coincidir y en otras no, gente que está más metida que yo, evidentemente, porque sean profesionales o por simple y pura devoción al medio, o gente que no está metida tanto, o que acaba de empezar a leer tebeos, y que todos estemos en el mismo sitio, pasándonoslo en grande, es enorme. Sí. Estaba pensando, según hablabas, que precisamente ese es otro de los efectos que tiene para mí, en general, todos los salones y todo, pero este quizá en especial por el tamaño que tiene, evidentemente, de cómo la capacidad que tiene de hacerte sentir parte de una comunidad que importa. Es decir, de una comunidad que es numerosa, de una comunidad que es variada. Es decir, de que, bueno, lo digo porque el maldito mundo del cómic en este país toda la vida ha sido como muy ninguneado, como esto está muy atomizado, aquí hay muy pocos lectores, hay muy no sé qué, y hombre, pues no sé si es verdad o es mentira, y porque a veces es imposible saberlo. Pero cuando en un mismo sitio se reúne tal cantidad de gentío y están en el salón del cómic, dices tú, sí, con una perspectiva o con otra, pero dices tú, oye, joder, quiero decir, todos estos que están aquí están tan bien, por lo mismo por lo que estoy yo, con su perspectiva particular y sus gustos y sus intereses y tal, pero por lo mismo. Y dices tú, pues a mí eso me hace sentirme bien, quiero decir, y me hace más, digamos, partidario de participar un poco también en la fiesta, quiero decir. Es un entusiasmo contagioso.
pasa con cualquier, en general, con cualquier sensación de pertenencia a grupo o cualquier sensación de estar representado, por decirlo de una manera. Por eso ese tipo de iniciativas son importantes. Sí, y además me genera también ese sentimiento no solo de pertenencia a la comunidad, sino casi de hermanamiento. Quiero decir, lo digo porque a veces como lectores tenemos pues nuestra perspectiva de lo que leemos, de lo que nos gusta, y es muy fácil ser a veces un poquito, a veces sin quererlo, pero un poco despectivo o desdeñoso con lo que no te gusta, o con lo que no sé qué, o con lo que no sé cuántos. La cara mala del fan siempre está ahí. Pero yo cuando llego aquí a Barcelona y entro, es como si entrase un poquito, entre comillas, en trance. Es como de repente me interesa todo. Quiero decir, me paro en un stand que quizá no lo miraría 2 segundos en otras circunstancias, pero estoy aquí porque quiero decir... Sí, o vas a una charla de publicación sin ser autor. Eso es, porque siento que, no sé, es mi sitio, estoy muy cómodo y que son, en este caso, 4 días, 3, 2, los que seas, que puedes estar un día, lo que sea, en el que, no sé, quiero decir, entiendes esto del cómic de la manera más amplia e integral posible. A ser posible, sí, porque evidentemente cada uno lo verá a su manera, pero para nosotros es eso, para nosotros es ese abrir fronteras, ese conocer más, ese querer más y saber más, y es muy bonito. Pues sí, es muy bonito, tan bonito que creo que vamos a acabar ya. Antes de que sigamos enrollándonos. Porque bueno, esto en general, en realidad va de hacer una crónica un poco de lo que ha sido nuestro día. Tampoco es cuestión aquí. Reflexiones espirituales en otro momento. Sí, además, quiero decir que estamos en horas peligrosas también, porque, quiero decir, las horas nocturnas tienden a generar este cierto ambiente de vamos a alargar aquí durante... El programa no se va a subir solo, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que vamos a terminarlo aquí para intentar subirlo lo antes posible y que lo podáis tener a mano lo antes posible. Y si todo va bien... Y si además de no tener problemas para comer, podemos cenar mañana a una hora decente... Pues lo dicho, intentaremos estar aquí para dar cuenta del tercer día, pues mañana mismo, así que os esperamos.